Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Hechos de los Apóstoles, vámonos para el capítulo 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra de nuestro amado Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que manteniesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sabe? A veces nos venden un evangelio en el cual dicen que cuando uno se convierte a Cristo, ya no hay persecución, que ya no hay problemas, que ya no hay necesidades y que todo tiene que ser felicidad. Entonces pensamos que así es el evangelio. Pero el pasaje que hemos leído habla acerca de que tenemos que pasar por muchas tribulaciones. Entonces, es normal que nosotros como cristianos tengamos problemas. Es normal que nosotros como cristianos pasemos por circunstancias. Hay un movimiento que habla acerca de que todo es pura bendición. Y se le enseña a la gente diciendo que todo es prosperidad y todo es bendición de parte de Dios. No es que Dios no bendice. Dios bendice. Dios soluciona los problemas y trae bendiciones, claro que sí. Pero la Biblia nos habla que usted y yo vamos a pasar por tribulaciones, por momentos de prueba, por momentos de lucha. Y quizás tú estás pasando en este tiempo por esas circunstancias. Y muchas veces pensamos, ¿por qué Dios nos ha abandonado? ¿Y por qué Dios nos ha desamparado? Y pensamos que quizás no estamos haciendo las cosas bien en el caminar con Dios. Y es por eso que hay tantos problemas en nuestras vidas. Muchas veces es porque tomamos decisiones que no son las correctas y resultados de eso son las consecuencias que vivimos. Pero, bíblicamente, todo cristiano tiene que ser procesado. Y muchas veces las tribulaciones o las pruebas nos permiten que nuestras vidas vayan cambiando. ¿Sabe? Hay muchos cristianos que en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las necesidades o en medio de la enfermedad que ataca su cuerpo, se acercan a Dios. Y cuando se acercan a Dios, Dios comienza a mostrarse como aquel Dios poderoso. Pero muchas veces, cuando logramos tener lo que queríamos, muchas veces,
cuando tenemos una situación buena, cuando todo marcha bien, cuando todo va bien en casa, cuando tenemos todo lo necesario en casa, cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos un buen sueldo, cuando tenemos todas las comodidades que tenemos, muchas veces nos alejamos de Dios. Porque pensamos que ya no necesitamos de Dios. Muchas veces Dios permite las pruebas para que nosotros podamos entender que sin Dios no somos nada. Ahora, en la Biblia hay varios pasajes bíblicos que nos hablan acerca de esto, de que tenemos que pasar por pruebas, que tenemos que pasar por luchas, que van a haber obstáculos en nuestras vidas, van a haber impedimentos. Mire lo que dice en la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 33. Lo anota usted, en su casa lo lee, yo acá lo leo rápido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Mira lo que está hablando Jesús. Jesús dice que en el mundo tendríamos aflicción. Entonces, esto contrarresta toda esta falsa enseñanza, porque aquí está hablando Jesús mismo que en el mundo tendremos aflicción. Entonces esto contrarresta toda esta falsa enseñanza que se dice y que se enseña de que tú tienes que declararlo positivamente todo para que todo te vaya bien. Entonces todo es pura declaración de cosas buenas. Y la gente dice, declara. Lo que tú confiesas, eso es. ¿Ve? Entonces se equivocó Jesús. Acá no, Jesús está diciendo, declara que todo va bueno y todo te va a ir bien. Declara prosperidad y todo es prosperidad. No dice eso Jesús. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido el mundo. Entonces nosotros tenemos que entender que aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, aunque venga la enfermedad, cual sea el conflicto que usted pueda atravesar, entienda y comprenda que Jesús está ahí con usted para desbaratar todo plan satánico. Más adelante la Biblia dice, en 2 Corintios capítulo 4 versículo 1 dice, porque esta leve tribulación, dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. Escuche bien lo que dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones. Y muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario, paramos tristes en las tribulaciones. Entonces Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pedro, capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Quiere decir, cuando estamos en tribulación, en momentos difíciles, somos participantes ¿de qué? Del padecimiento de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice, aunque ahora, por un poco de tiempo,
si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque padecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Filipenses 1:29 dice, porque a nosotros es concedido a causa de Cristo, no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solamente es un texto bíblico, y así podemos encontrar muchos textos bíblicos que hablan acerca de las pruebas, de las tribulaciones que usted y yo en un momento determinado vamos a tener que vivir. ¿Escuchó bien? No se sorprenda. Ni usted, ni yo, ni la gente que nos va a ver por internet desea eso para su vida. ¿Quién le dice, Señor, por favor, envíeme una prueba que aquí estoy preparado para pasar esa prueba? Ninguno. En el momento que usted menos espera, en el momento menos inesperado, en el momento que usted no desea, las pruebas, circunstancias, tribulaciones van a tocar la puerta de su corazón. ¿Escuchó bien? Y yo le voy a decir algo. Es bueno. Porque cuando Satanás no lo toca a usted y esté usted que todo es maravilla, preocúpese. Preocúpese. Cuando nada pasa, todo está tranquilito y todo está en armonía, preocúpese. Algo está pasando. Porque el verdadero cristiano, bíblicamente, tiene que pasar por pruebas. ¿Sabe? Hace 3 semanas atrás, recibí una llamada, no lo esperaba. Mi hija me llama, me dice, papá, estoy en tal estación, ¿me puedes venir a recoger? Y digo, sí, ella venía del trabajo. Y como ya era un poquito de noche, pues entonces yo fui y la recogí. Mientras que yo estaba yendo a recogerla a ella, suena el teléfono, el handy, y lo pongo a alto volumen, porque como estaba manejando, y me llama un amigo, un pastor que es venezolano, que está en España, y me dice, yo quiero que tú me confirmes si es cierto lo que están diciendo que murió el hijo de Isla. Y entonces eso para mí fue algo impactante, porque el pastor Isla es un pastor también venezolano que está en Estados Unidos y somos muy buenos amigos somos. Me dolió mucho no poder estar con él, me hubiese gustado estar con él cuando falleció su hijo, pero eso fue como un choque para mí, porque somos como una familia. Mis hijos y los hijos de él han crecido, cuando nos hemos visitado, han crecido juntos y hay esa relación entre familia, entre mis hijos le dicen a él tío. Entonces eso me chocó a mí porque era como una familia que se me había muerto y sinceramente yo llegué, creo que por la misericordia de Dios, a mi casa manejando y me pude estacionar y Yosmari me dijo, papá, maneja con cuidado. Llegamos y llamé por teléfono y me confirmaron que sí, que había muerto su hijo. En ese momento hablar es difícil. Traer una palabra que consuele es difícil. Solamente sé que una vez cuando yo era niño, tenía 6 años, murió mi último hermano y con 6 años hasta ahora me recuerdo cómo yo sufrí porque murió mi hermano el pequeño. No cerca así, un familiar muy cerca a mí, no sé qué es eso. Sí sé qué es sentir por otras personas o por otras familias, pero yo creo que cuando es un familiar más cercano, o cuando es una persona que tú conoces, es una oveja que tú tienes y que entonces es el dolor más fuerte, ¿cuánto más debe ser el dolor de un hijo? Debe ser un dolor insoportable. Y yo no encontraba palabras como decírselo a él, de poderle expresar. Pero cuando yo fui a Estados Unidos, el hijo era un muchacho que estaba ahí consagrado en la iglesia, un muchacho que estaba ahí tocándole, sirviéndole al Señor. Y hablamos acerca de ese tema. Pero lo tremendo en todo esto es que mi amigo estaba destrozado.
¿sabe? Este pastor estaba destrozado. Porque a veces pensamos que los pastores, porque predicamos o porque le servimos a Dios, estamos tan cerca de Dios y que no tenemos corazón o que quizás no tenemos problemas, somos como cualquier persona. Y este pastor estaba totalmente destruido porque era el único hijo varón que tiene y se le murió. Y comenzamos a hablar, pero lo que me llama la atención, que al segundo día que él fallece, su hijo, tuvieron que enterrar al hijo. ¿Sabes que aquí y en Estados Unidos no es que tú lo velas todos los días como en otros países, ¿no? El cajón va para un lugar y tú estás varios días con tu ser que ha fallecido. Pero aquí, por ejemplo, solamente creo que te dan unas cuantas horas para que lo veas, de ahí ellos lo guardan hasta que el día que va a ser enterrado. Y lo tremendo es que yo pensé que él no lo iba a hacer. Yo creo que solamente yo lo haría con la fuerza de Dios, pero sin la fuerza de Dios no lo haría. Él se paró a predicar. Y él predicó. Él está pasando por una tribulación. ¿A quién le agrada que su hijo se le muera? Yo no sé, los padres que están aquí o las madres que están aquí pensarán igual que yo, pero yo prefiero morir primero antes que mueran mis hijos. ¿Ve? Yo prefiero morir primero. Porque soportar ese dolor de perder a esos seres queridos que tú tantos amas debe ser fuerte. Y ese pastor se paró en medio de esa prueba, en medio de esa lucha, en medio de ese dolor, y comenzó a predicar. Pero en medio de todo ese dolor que él estuvo experimentando, también pudo experimentar bendiciones. ¿Sabe? Los padres se enteraron y la familia se enteró que este muchacho todos los jueves iba a un lugar para trabajar con una organización cristiana. Nadie lo sabía, pero él hacía eso. De ir a buscar a las personas indigentes y darle alimento y predicarle de Cristo. Este muchacho predicaba en su colegio. En la universidad predicaba de Cristo. Ese día que el papá se para a predicar en medio del dolor, muchos compañeros de él se convierten a Cristo. ¿Por qué? Porque ese muchacho le dio testimonio de ser cristiano. En medio de que ese pastor estaba y toda su familia estaba adolorido, sufriendo por la pérdida de su ser querido, a la vez su corazón se gozaba de que por medio de ese hecho, mucha gente llegó a Cristo. ¿Ve? Quizás fácil sería hablar con Dios y decirle, ¿por qué? Si yo te sirvo a ti, ¿cómo tú has permitido que mi hijo muera? Pero este pastor entendió que aún en las medios de las tribulaciones, las pruebas que puedan llegar a nuestras vidas, tenemos que seguir alabando a Dios. Y tenemos que seguir glorificando a Dios. Ese muchacho ya triunfó. Ese muchacho está allá, en ese lugar, que a nosotros nos cuesta llegar allá. Pero él ya está arriba. Está con el Señor. Aún cuando murió a los 21 años, está con el Señor. Está ahí en su presencia. Y sus padres saben y sus hermanas saben que un día lo van a ver. Porque un día también ellos van a ir a ese lugar. A veces hay preguntas que nos hacemos y nos preguntamos por qué Dios permite que pasen estas cosas. ¿Por qué este tipo de pruebas? En estos días hablaba con este pastor y él me dice, Joe, hay muchas cosas buenas que han pasado a causa de lo que mi hijo falleció. Han llegado muchos de sus amigos a la iglesia. Se están congregando. Muchos testimonios de personas que pueden testificar que él verdaderamente era un buen cristiano. Tenemos que esperar que pase estas cosas para que la gente vea eso.
son tribulaciones y pruebas que nos tocan vivir. Pero ahí está Dios. Ahora, ¿por qué muchas veces vienen este tipo de pruebas? Quizás usted y yo nos hemos preguntado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás usted dice, yo en Cristo, si soy cristiano, debo tener todo. Ya Cristo pagó todo en la cruz. Ya no debe haber más sufrimiento, ya no debe haber más dolor, ya no debe haber más pruebas. ¿Por qué? Y muchas veces hay gente que le reclama a Dios. Hay gente que pelea. Y yo siempre le voy a decir, explíquemelo usted. Yo voy a cumplir 25 años conociendo a Dios. Yo nunca he peleado con Dios, ni sé cómo se pelea con Dios. Yo quisiera que la gente que pelea con Dios que me diga, a ver, que me explique cómo ellos pelean, porque yo particularmente, todas las cosas que han pasado, yo le digo, Señor, ¿tú sabes por qué pasan las cosas? Él es el Todopoderoso. Cuando yo reconozco que Él es el Ser Supremo y que todo está bajo su cuidado, bajo su protección, todo se mueve bajo la voluntad de Él, la Biblia me dice que ni siquiera un pelo de mi cabello se cae si no es la voluntad de Él. Una hoja del árbol no se cae si no es la voluntad de Él. Entonces, ¿por qué yo tengo que pelear con Dios? ¿Por qué? Entonces, si yo peleo con Dios, entonces debo de entender que mi corazón no se ha quebrantado. Mi corazón verdaderamente no reconoce que Él es el Todopoderoso, así de sencillo. Porque cuando yo reconozco que Él es el Todopoderoso y que todo se mueve bajo la voluntad de Él, entonces yo entiendo que las cosas no pasan por pasar. Las cosas pasaron porque así lo dispuso Dios. Aun cuando usted comete errores y tiene que pagar esos errores, aguante esos errores. ¿Ok? De que Dios nos va a sacar, nos saca, pero tenemos que pasar por los resultados de ese error. Entonces, lo que Dios permite, como dice la Biblia, que eso procesa en la paciencia, nos procesa a nosotros, nos va a cambiar, nos va a llevar a un nivel diferente, esos tipos de pruebas, de circunstancias. Entonces, lo primero que Dios va a probar en nosotros, ¿sí?, es la obediencia. ¿Estás dispuesto a obedecer tú en medio de las tribulaciones? Obedecer a Dios cuando hay plata en el bolsillo es fácil. Obedecer a Dios cuando tú tienes logrado el objetivo que tú tenías es fácil. Que todo en casa esté bien, abre la nevera, comida en abundancia, basta al que hablas el congelador y carne congelada hasta decir basta. Que todo marche bien, es fácil obedecer a Dios. Pero en medio de la lucha, de las pruebas, ¿te es fácil obedecer a Dios? ¿Te es fácil? ¿Someterte a Dios? ¿Obedecerlo a Él? ¿Te es fácil? Para muchos no. Pero qué bueno es que reconocer que aun cuando tú estás pasando por momentos difíciles, por pruebas, tú te mantienes todavía obediente a Dios. Ahí ya no hay palabras. Ahí ya no hay aplicación de la Biblia, no, que sí, hermano, que cuando tú sabes que estamos en prueba tenemos que alabar a Dios. Ahí se te olvida todo eso. Porque muchas veces nos comportamos como niños. Porque eso muchas veces refleja lo que somos. Somos como aquellos niños que están acostumbrados a que papá y mamá le dé todo. ¿Usted conoce alguno? Que papá y mamá le da todo. Pero el día que papá y mamá le deja de dar, ¿cómo hacen? ¿Verdad? Así pone la cara, ¿no? ¿Verdad? Como niños regañados. Y así hay viejos y viejas regañadas también así, con Dios. Porque no tienen lo que quieren, entonces no quieren que estén en esa prueba. Entonces ahí se olvidaron de Dios. Allá no están dispuestos a obedecer a Dios.
Ahí lo que están dispuestos es a poner una jeta, una cara de amargado y renegar ante Dios. Mire, según la Biblia, Hechos capítulo 16, nos narra que Pablo quería ir a un lugar y tuvo un sueño. Y escuchó a un hombre en ese sueño diciendo, pasa y ayúdanos. Pero antes de eso, el Espíritu Santo también le prohibió que predicara en un lugar, lo mandó hacia otro lugar y él fue obediente. Tiene este sueño y él entiende que tiene que ir a Macedonia. Y cuando llega a Macedonia, llega a una ciudad llamada Filipo. Escúcheme bien. Él estaba obedeciendo a Dios. Y en medio del que él estaba predicando de Dios, haciendo la voluntad, obediente a Dios, sucede una circunstancia. Le sale una muchacha, usted conoce la historia. Le sale una muchacha con espíritu de adivinación y le dice, ellos son siervos del Dios Altísimo que predican las buenas nuevas. Y eso dice que al pasar los días, Pablo escuchaba lo mismo, esto le incomoda a Pablo. Y Pablo voltea y reprende a ese demonio y la muchacha queda libre. Entonces los dueños o los amos de esa muchacha, al ver que su riqueza se había ido, porque ellos vivían de eso, agarraron a Pablo y a Silas y lo llevaron para que lo metieran preso. Porque decían que ellos alborotaban ese lugar. Y Pablo y Silas fueron presos. En ninguna parte de la Biblia yo encuentro ahí que en medio de esa tribulación, porque era una tribulación, ¿sabes qué es? Que te castiguen, que te golpeen. Y aquel entonces no te golpeaban despacio, te arrancaban la piel del cuerpo con los latigazos que te daban. Que sí que el cuerpo de él estaba lleno de heridas. Y así fue llevado a lo profundo de la cárcel. No fue a cualquier lugar, fue a lo profundo de la cárcel. Y yo no encuentro ningún lugar basado en este capítulo que Pablo se queje. Yo no sé usted, pero en la Biblia que yo leo, o en las Biblias que yo he leído, no habla que Pablo se queja. ¿Usted ve ahí que Pablo se queja? Lo que usted ha leído alguna vez ahí. Pablo no se queja. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que en medio de esa tribulación él estaba siendo obediente a Dios. Y Pablo no solamente predicaba, o no solamente escribía, sino que lo que predicaba y lo que él escribía, él lo vivía. Pablo dice, esté alguno atribulado, cante cánticos al Señor con alabanza, con canto y con salmos, dice Pablo. Y Pablo no solamente predica porque quiere predicar, sino que en este instante, en medio de esta tribulación, Pablo comienza a poner en práctica lo que Pablo escribía, lo que Pablo predicaba. Y dice la Biblia que Pablo comienza a cantar cánticos de alabanza a Dios. Y usted sabe la historia. Usted sabe la historia. Dice que hubo un terremoto tan fuerte que todo comenzó a derrumbarse, hasta los grilletes, las cadenas que lo tenían atado se rompieron. Y aquel hombre, aquel personaje, que era el encargado de la cárcel, dice que agarra una espada y quiere asesinarse. Y Pablo, en medio de la tribulación, escúcheme bien, en medio de la tribulación que estaba viviendo, Pablo está alabando a Dios y Dios lo está usando a Pablo y Pablo dice, no te mates, porque todos estamos aquí. Ahora, cuando usted llegue a casa, lea ese capítulo, capítulo 16, y usted va a encontrar que Pablo, cuando dice eso, no te mates porque todos estamos aquí, escúcheme lo que dice el carcelero. El carcelero dice
¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Sabes qué? El carcelero también había escuchado el mensaje de salvación. Una persona no te puede decir a ti, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Para que una persona vaya hacia el arrepentimiento, primeramente tiene que haber escuchado la palabra. Y para mí que este hombre había escuchado lo que Pablo predicaba. En medio de la tribulación, lo que Pablo estaba haciendo, estaba tocando el corazón de la gente. Yo te pregunto, en medio de la tribulación que tú pasas, ¿estás tocando corazones? ¿Estás tocando corazones de gentes? ¿O simplemente la gente te escucha quejándote? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué escucha la gente de ti? ¿Solamente quejas? Y yo te pregunto, ¿qué persona en sus 5 sentidos, en su juicio cabal, va a un cristiano, a una cristiana, decirle, yo quiero el mismo Dios que tú tienes, porque me gusta cómo tú te quejas en medio de tus pruebas? ¿Usted cree eso? Yo no creo. El inconverso que no tiene a Dios va a decir, bueno, tú estás en la iglesia, metido en la iglesia, estás ahí, mira lo que estás pasando, en cambio yo estoy gozando de la vida. Entonces él va a querer más las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿O no? ¿Es lógico o no es lógico? Pues te pregunto, tú mismo respóndete, ¿qué es lo que la gente que no tiene a Dios escucha de ti? Ay, me va mal, ay, me pasa esto, ay, que esto. Entonces la persona dice, no, yo no voy para la iglesia. ¿Sabe? Aquí no se trata de hipocresía. Aquí no se trata de eso, acá se trata de vivir la palabra. Si la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo, está hablando el Creador. Y si yo creo en ese Creador que tiene el poder y tuvo el poder para libertarme, tiene el poder para sostenerme y tiene el poder para ayudarme, entonces yo puedo pasar por tribulación, puedo sentir dolor, puedo sentir sufrimiento, pero entiendo que Dios va a obrar en medio de esa necesidad. Imagínense yo como pastor quejándome con la gente. Ay, mira esto, ay, mira esto, ay, mira esto. Él no tiene que ver nada que es pastor. Porque esa prueba la pasó Pablo. Y Pablo era un apóstol, un hombre de Dios. Pero estaba ahí en el lugar que Dios quería, porque él sabía que está siendo obediente a Dios. Y en ese lugar, Pablo está impactando vidas. Escúchame bien, hermano o hermana. Y ustedes que me van a ver por internet, en medio de tu tribulación, tú puedes impactar vidas. En medio de tus necesidades, de tus conflictos, como cristianos tenemos que impactar vidas. Tenemos que demostrar con hechos que aunque estamos pasando por esa tribulación, nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios traerá solución. Él lo ha prometido. Jesús dijo, confiar en mí. Yo he vencido al mundo. Y eso fue lo que impactó la vida de este hombre. De este hombre que era el director de la cárcel. Y no solamente la bendición fue para él. La bendición fue para toda su familia. Porque él dice que agarró la palabra que Pablo le dijo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquel hombre dijo, bueno, vamos a mi casa. Y Pablo, con todo el dolor, con todo el sufrimiento, con todo lo que sentía, Pablo predica de Cristo. Y aquella familia se convierte a Cristo. Y después que la gente se convierte a Cristo, dice la Biblia, que comenzaron a sanar las heridas de Pablo.
¡Ah! ¡Qué tremendo! Pablo no dijo, primero sáname la herida, que el dolor está fuerte. Veamos el orden. Después que la gente se convierte, dice que trajo regocijo sobre esa casa. ¿Ve? Que en medio de las tribulaciones podemos ser personas que podamos bendecir a otros. No solamente es la obediencia, sino también en medio de las tribulaciones tenemos que serle fiel a Dios. Fiel. Y la fidelidad se demuestra en los momentos más difíciles. En los momentos crueles, en los momentos difíciles, ahí tú te vas a dar cuenta quiénes son los fieles. Ahí tú te cuentas quiénes son los que van a estar a tu lado. ¿Ve? Hay gente que dice, yo voy a estar contigo hasta lo último, contigo. A Jesús se lo dijeron así. Pablo le dijo, yo voy a estar contigo, miren. Pedro, gracias. Pedro, yo voy a estar contigo, Señor, contigo voy a estar, contigo. Mi pregunta, ¿estuvo? No estuvo. Solamente estuvo uno. ¿Sabes quién? Juan. Juan estuvo hasta el último momento con el Señor en la cruz. Y el resto eran puras mujeres. ¿Usted sabe cuánta gente en medio de las pruebas, de las tribulaciones, llegan a Jesús? Sí. A través de la historia de la Biblia, siempre se le hacía las preguntas a la gente. Niega tu fe y te perdonamos. Niega a Jesús y te perdonamos. Los verdaderos cristianos, sabiendo que iban a morir, le demostraron a Jesús fidelidad. En medio de la tribulación, usted le va a demostrar, no al pastor, sino al Todopoderoso, que usted es fiel a Él. No solamente fiel cuando te va todo bien. Cuando todo va de maravilla, todo el mundo somos fieles a Dios. Pero en medio de la tribulación. Entonces la Biblia nos habla en el libro de Daniel acerca de tres personajes. Sadrach, Mesach y Abednego. Tres jóvenes. Que fue puesta en manifiesto su fidelidad. Jóvenes, jovencitos. El rey dio un decreto de que todo el mundo tenía que adorar a la imagen. Y estos muchachos nunca se doblaron delante de esa imagen. Ninguno de los tres dobló su rodilla delante de esa imagen. Y lo llevaron ante el rey, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey le da la oportunidad de decirle, apóstrense. Apóstrense. Y ellos dijeron que no. ¿A quién le estaban siendo fiel? A Dios. Porque la Biblia dice que no debemos postrar a ninguna imagen, ni a ningún dios pagano. Y estos jóvenes, aun cuando el rey los amenaza, estos jóvenes
se mantuvieron fiel a Dios. Y dice la Biblia que el rey mandó a que el horno sea llevado 7 veces más la cantidad de grados que tenía, de calor. Y aquellos muchachos, en ese momento que ellos estaban diciendo que aunque muramos o vivamos, nuestro Dios nos va a librar, esos muchachos en ningún momento titubearon. Y lo tremendo en esto, escúcheme bien, en el momento de esto, en el momento que ellos están diciendo con sus propios labios, no nos vamos a postrar porque servimos al único Dios verdadero, en el momento que ellos están diciendo que no y no y no, no vemos a Dios que se manifiesta. ¿Usted ve ahí a Dios? ¿Usted ha leído esa parte? Usted no ve que Dios se manifiesta ahí. No, no se manifestó Dios para nada. Y la Biblia dice que esos 3 jóvenes fueron echados al horno de fuego. ¿Sabes dónde se manifiesta Dios? No fue afuera del horno, sino adentro del horno. El mismo rey vio y dijo, ¿no fueron 3 los que echamos? Pero yo veo 4. Y el cuarto tiene apariencia del Hijo de Dios. Cuando tú eres fiel a Dios, en medio de la tribulación, cuando tú eres fiel a Dios, en medio de la tribulación, en el momento que está ardiendo la prueba en tu vida, en ese momento es donde la gloria de Dios va a actuar. Amén. Gloria a Dios. ¿Pero qué nos gusta a nosotros en la prueba? Nosotros en la prueba queremos que Dios lo solucione así. Ya, oramos, ya, que se vaya la prueba. No, Dios dice, tú tienes que entrar en la prueba. Te guste o no te guste, tienes que entrar a la prueba. Pero muéstrale a Dios que tú vas a ser fiel creyendo en Él. Que aunque la prueba está ardiendo, aunque la prueba está fuerte, aunque la prueba está acechando tu vida y no ves solución, no ves la luz de la esperanza que estás esperando en ese instante, mantente fiel a Dios. Porque aun cuando tú no lo veas, Dios está ahí luchando por ti y te va a dar la victoria. Sadrach, Mesach y Abednego no vieron a Dios. El que vio a Dios fue el rey. Y salieron intactos de ese horno. Ni siquiera su pelo se había quemado, ni la ropa olía a quemado. La fidelidad en medio de la tribulación nos trae victoria. Esto no es fanatismo. Esto no es legalismo. Esto son cosas reales que usted y yo tenemos que vivir en nuestras vidas. Por eso que mi pregunta al principio fue, yo no sé cuál sea la prueba que tú estás pasando. No sé. No sé cuál es la cruz que tú estás cargando. Quizás la prueba cada vez es más difícil de perseverar. Quizás eso te está quitando el sueño. Quizás te está quitando la paz, que no te la debe de quitar. Mantengámonos obedientes a Dios. Mantengámonos fieles a Dios. Porque la Biblia dice que Él no permitirá una prueba que usted y yo no podamos resistir. Porque Él traerá la solución a esa necesidad. Pero después de esa prueba,
cuando tú alcances esa victoria en medio de esa prueba, tu vida ya no será igual. Porque nuestras vidas están siendo purificadas. Si a ti no te gusta la prueba y huyes de las pruebas, entonces tu carácter como cristiano, tu fe no va a ser afirmado como Dios quiere. Dios nos ofrece la victoria, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a ponerlo en práctica. Usted decide. Diversas pruebas, no es una sola, son varias. Y en este caminar con Cristo vamos a pasar por diversas de pruebas. Pero al final nuestras vidas van a ser bendecidas por Dios. Bendecidas por Dios. Las pruebas no son eternas, son pasajeras. Pero tenemos que afrontarlas en obediencia y en fidelidad a Dios. Amén. Vamos a poner nuestros pies.